Video de bioquímica, hecho por alumna Contreras López América Zoe, del grupo 1002, video parte 1. Para comenzar, algunos de los temas que veremos a continuación son átomo, tabla periódica, agua, carbohidratos, aminoácidos y proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y por último, enzimas. Ahora nuestro primer tema es átomo, donde vamos a ver qué es un átomo, algunas de las teorías atómicas, qué es el significado de antimateria, materia oscura, bosón-Higgs, qué son los iones, tipos de iones y por último los isótopos, en especial el del hidrógeno. Ahora sí, comenzando con nuestro primer tema que es el átomo. Un átomo es la unidad más pequeña de la materia que conserva las propiedades de un elemento químico. Ahora a continuación vamos a ver que el átomo está formado por un núcleo que se encuentra en su centro, el cual contiene protones con energía positiva que nos van a determinar el número atómico y el tipo de elemento del que estamos hablando, y los neutrones que no tienen ni carga positiva ni negativa, pero que aportan la masa y estabilidad del átomo. También encontramos los electrones que tienen energía negativa y giran alrededor del núcleo en distintos niveles de energía. Algunas de sus características principales del átomo es que es eléctricamente neutro cuando tiene igual número de protones y electrones. También la mayor parte de su masa está en el núcleo. Y por último, los electrones determinan la reactividad química de su átomo. Algunos ejemplos de átomo que podemos encontrar son el átomo de hidrógeno, que tiene un protón y un electrón. Ahora vamos a hablar de las teorías atómicas. La primera es la de Leucipo y Demócrito en el siglo V a.C., donde se propone que la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Esta teoría no tiene ninguna evidencia experimental, fue solo una idea filosófica. La segunda es la de John Dalton en 1803, donde es la primera teoría atómica científica, donde dice que la materia está formada por átomos indivisibles. Los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y propiedad, y los átomos se combinan en proporciones fijas para formar compuestos. La que sigue es la de Thomson en 1897, mejor conocida como el modelo de pudín de pasas. Propone que el átomo es una esfera positiva con electrones incrustados, y además él fue quien descubrió el electrón. Ahora la que sigue es la de Rutherford en 1911, donde hace un experimento con la lámina de oro y además descubre el núcleo atómico con carga positiva, es decir, los protones. Y la última es la de Niels Bohr en 1913, donde dice que los electrones giran en órbitas definidas con niveles de energía fijos. También vemos la de Schrödinger, donde introduce la energía mecánica cuántica y nos dice que los electrones no siguen órbitas exactas, sino que se muevan en nubes de probabilidad llamadas orbitales. Por último vemos la de James Chadwick en 1932, donde su aportación más importante fue que descubrió el neutrón, partículas sin carga en el núcleo. Ahora vamos a ver dos conceptos muy importantes, los cuales son antimateria y materia oscura. Para comenzar, la antimateria es un tipo de materia compuesta por partículas subatómicas con propiedades opuestas a los de la materia normal. Mientras que la materia normal está formada por protones, electrones y neutrones, la antimateria va a tener antiprotones, positrones y antineutrones. Por ejemplo, un electrón con carga negativa tiene como antipartícula el positrón, que tiene carga positiva. Ahora, la materia oscura es un tipo de materia invisible que no emite, absorbe ni refleja luz, por lo que no la podemos observar a simple vista. Una de sus características es que no interactúa con la luz ni con el electromagnetismo, solo con la gravedad. Ahora vamos a hablar del bosón Higgs, que es una partícula fundamental en el modelo estándar de la física de partículas. Esta fue propuesta por Peter Higgs en el año 1964. Su función principal es conferir masa a otras partículas elementales a través de su interacción con un campo llamado campo de Higgs, que es omnipresente en el universo. Este campo permite que las partículas que interactúan con él
adquieran masa, mientras que las que no interactúan con él no la tienen. El bosón Higgs es inestable y se desintegra rápidamente, lo que hace difícil de detectar. Su descubrimiento en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones fue un hito en la física de partículas, confirmando el mecanismo de Higgs y su importancia. Ahora vamos a ver lo que es un ion. Un ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene carga eléctrica porque ha ganado o perdido electrones. ¿Cómo se forman? Los átomos en estado neutro tienen un igual número de protones positivos y electrones negativos. Si un átomo pierde electrones, queda con más protones, por lo que se convierte en un catión con carga positiva. Y si un átomo gana electrones, queda con más electrones que protones y se convierte en un anión que va a tener una carga negativa. Entonces, para ampliar un poco más el tema, vamos a ver qué es un catión y un anión. Para comenzar, un catión se forma cuando un átomo o molécula pierde uno o más electrones, quedando con más protones, como ya se mencionó. Un ejemplo de catión es el sodio, que el sodio pierde un electrón, o el calcio, donde él pierde dos electrones. Algunas de sus características son que generalmente son metales. Un anión se forma cuando un átomo o molécula gana uno o más electrones, quedando con más electrones, que es carga negativa. Algunos ejemplos son el cloruro, donde el cloro gana un electrón, o el óxido, donde el oxígeno gana dos electrones. También algunas de sus características son que generalmente se ven los no metales. Ahora, un isótopo es una variante de un mismo elemento químico cuyos átomos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. En el caso del hidrógeno, que normalmente tiene un protón y un electrón, existen tres tipos de isótopos naturales, los cuales son el protio, donde tiene un protón, 0 neutrones y un electrón, y es el más común. Es usado en combustibles y compuestos comunes, como el agua. El segundo es el deuterio, donde tiene un protón, un neutrón y un electrón, y se usa en agua pesada para reactores nucleares y en estudios bioquímicos. Y por último el tritio, que tiene un protón, dos neutrones y un electrón. Este es un radioactivo y se utiliza en investigaciones de fusión nuclear y como marcador en biología. Ahora, la tabla periódica es una organización de los elementos químicos en forma de cuadro que están ordenados según su número atómico, que es la cantidad de protones en el núcleo, pero más adelante lo explicaré un poco más. Y están agrupados de acuerdo con sus propiedades químicas y físicas. Algunas de sus características principales es que, como ya se mencionó, están ordenados por su número atómico. El orden de su número atómico significa que los elementos de la tabla periódica están acomodados según la cantidad de protones que tienen el núcleo de sus átomos. El número atómico se representa con la letra Z y es lo que define a cada átomo. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, por lo que su número atómico sería el 1. El helio tiene dos protones, que sería su número atómico sería el 2. Y el litio siempre tiene 3 protones, por lo que su número atómico es el 3 y así va a ir siguiendo sucesivamente. Otra organización que podemos encontrar son la de las familias o grupos, que son las columnas verticales que van del 1 al 18. Una familia reúne elementos con propiedades químicas semejantes, porque todos tienen el mismo número de electrones en su último nivel, que son los electrones de valencia. El grupo 1 son los de metales alcalinos, donde encontramos el litio o el francio. Tienen los electrones de valencia número 1 y tienen propiedades que son muy reactivos, blandos y se oxidan fácilmente. El grupo 2 son los de metales alcalino-térreos, donde se encuentra el magnesio y tiene el electrón de valencia número 2. Sus propiedades son que son menos reactivos que los alcalinos, forman óxidos y hidróxidos. Del grupo 3 al 12 son los metales de transición, donde encontramos el cobre, el zinc o el oro.
son los electrones de valencia que tienen 1 o 2 y algunas de sus propiedades son que son buenos conductores. El grupo 13 es el grupo del boro, donde encontramos el galio. Tiene electrones de valencia 3 y sus propiedades son que mezcla de metales y metaloides. Otra organización que podemos encontrar es la que, según la configuración electrónica, los elementos se dividen en bloques S, P, D y F. Son importantes estas organizaciones porque nos permite predecir las propiedades químicas de los elementos y sirve de base para entender la química inorgánica, orgánica y la bioquímica. Es una herramienta esencial también que ayuda demasiado. Algo que me gustaría compartir es las tendencias que se encuentran en los periodos. Por ejemplo, que de izquierda a derecha aumente el número atómico, pero disminuye su radio atómico. También que cambie la reactividad y el tipo de elemento. Otra cosa que podemos observar en la tabla periódica son se podría decir, división de metales, que se ubican la mayoría se ubica de la izquierda y en el centro de la tabla. Sus características son que son buenos conductores de electricidad y calor, son maleables, es decir, que se pueden moldear, y dúctiles, que se pueden estirar, y suelen perder electrones para formar cationes. Algunos ejemplos son el cobre y el aluminio. Los tipos de metales son los metales alcalinos, que son el grupo 1, metales alcalino-térreos, grupo 2, metales de transición del grupo 3 al 12, los no metales que se ubican a la derecha de la tabla. Sus características son que son malos conductores de electricidad y calor, son frágiles y son sólidos y suelen ganar electrones para formar aniones. Algunos ejemplos son el hidrógeno, el oxígeno. Y los tipos de metales que son los no metales son los gases no metálicos y sólidos no metálicos. Y también encontramos los metaloides. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones compartidos en un enlace químico. Mientras más electronegativo sea un átomo, más fuerza ejerce sobre los electrones compartidos. Es un concepto muy importante para entender los tipos de enlaces, los cuales son los covalentes, polares e iónicos. Por ejemplo, un enlace iónico se forma con la transferencia de electrones de un átomo metal a otro no metal. Sus características son que la alta diferencia de electronegatividad. Un ejemplo es el cloruro de sodio. El enlace covalente se forma porque comparten electrones entre átomos y generalmente se da entre los no metales. Existen dos tipos, que son los covalentes no polares y los covalentes polares. En el no polar los electrones se comparten igual y en los polares de forma desigual. En el enlace metálico se forman mientras los metales comparten electrones de valencia en una nube de electrones. Y también encontramos el enlace de Van der Waals, que tiene fuerzas muy débiles de atracción entre moléculas neutras debido a que los dipolos temporales que se forman por el movimiento de los electrones. Algunas de sus características son que se presentan en todos los compuestos, pero predominan en las moléculas apolares. Aumentan con el tamaño de la molécula y determinan las propiedades físicas como el punto de ebullición y solubilidad. Otro concepto muy importante es el de los puentes de hidrógenos, que es una interacción más fuerte que el enlace de Van der Waals, pero más débil que un enlace covalente. Ocurre cuando un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo como el oxígeno se atrae hacia un par de electrones libres de otro átomo electronegativo de otra molécula.
Una de sus características es que tiene una alta cohesión y solubilidad en agua a las moléculas, y explica las propiedades especiales del agua, alcoholes y aminas. Algunos ejemplos que podemos ver son como en el agua, donde los hidrógenos de una molécula se atraen al oxígeno de otra. Otro concepto importante es el de la regla del octeto, que es una ley química que dice que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para tener 8 electrones en su capa de valencia, que es su última capa, logrando así tener una configuración estable similar a la de los gases nobles. La regla aplica principalmente para elementos del segundo periodo, pero hay veces donde hay algunas excepciones. ¿Cómo se cumple esta regla del octeto? Principalmente ganando electrones, donde los átomos de no metales tienden a ganar electrones para completar su octeto, perdiendo electrones, donde los átomos de metales tienden a perder electrones para quedarse con la capa más interna completa. Y también puede ser compartiendo electrones, donde los átomos pueden compartir electrones haciendo enlaces covalentes. Ahora nuestro segundo tema es el agua. El agua o H2O es una sustancia química compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos mediante enlaces covalentes polares. Las características principales del agua es que es una molécula polar, donde el oxígeno atrae más los electrones que los hidrógenos y genera un dipolo. El estado físico es líquido a temperatura ambiente, sólido o hielo a 0 grados y gas, vapor a 100 grados. Sus propiedades esenciales es que tiene una alta cohesión, una alta capacidad calorífica, es un disolvente universal y tiene una densidad anómala. La función biológica es que es esencial para todas las formas de vida y participa en reacciones químicas, transporte de nutrientes y regulación de temperaturas. La molécula del agua tiene una forma V con un ángulo de 104.5 grados. Tiene una polaridad donde el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, es decir, que los electrones se desplazan hacia el oxígeno. El agua en su estado líquido tiene una densidad de 1 grado sobre mililitros y en el hielo tiene una densidad de 0.9 gramos sobre mililitros. La capilaridad es la capacidad que tiene un líquido para subir o descender por tubos muy delgados llamados capilares debido a la combinación de cohesión y adhesión. La tensión superficial es una propiedad de los líquidos que hace que su superficie se comporte como una película elástica. Su calor específico tiene un valor de 4.18 joules y su escala centígrada es sobre los grados Celsius sobre 0 grados punto de congelación del agua y 100 grados es su punto de ebullición. Ahora, la disociación del agua es el proceso por el cual una pequeña fracción de moléculas de agua se separa de iones de hidrógeno e hidroxilo. Los símbolos de Kw es una constante de ionización del agua. La de pKa es la fuerza de un ácido, el pH nos dice la acidez de una solución y el pOH es la basicidad de una solución. Es un complemento del pH. La P en química significa potencia de o logaritmo negativo. Por ejemplo, el pH significa la potencia de hidrógeno de su acidez, el pOH es la potencial de hidroxilo o basicidad, el pKa es la potencial de disociación ácida y el pKaH es el potencial de disociación básica. Un amortiguador es una mezcla de un ácido débil en agua conjugada donde libera todos sus hidrógenos. Su ácido conjugado que resiste cambios al pH al añadirse un ácido o una base. El amortiguador de bicarbonato es un sistema de tapón de ácido débil base conjugada que regula el pH de la sangre y otros fluidos biológicos. El amortiguador de fosfato es un sistema de tapón formada por un ácido débil y una base conjugada que ayuda a mantener el pH en líquidos intracelulares y algunos fluidos biológicos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Generalmente su fórmula general es CnH2ON. Sus funciones principales son la fuente de energía, donde la glucosa y otros azúcares se oxidan para liberar energía en forma de ATP, reserva energética, almidón en plantas y glucógeno en animales, estructural, celulosa en plantas
quitina en insectos y hongos, señalización celular, componentes de glicoproteínas y glicolípidos. Su clasificación básica se basa en la siguiente: monosacáridos, azúcares simples como la glucosa, fructosa y galactosa; disacáridos, dos monosacáridos unidos como la sacarosa, lactosa y maltosa; oligosacáridos, que tiene de 3 a 10 monosacáridos unidos; y los polisacáridos, que son las cadenas largas de monosacáridos como el almidón, glucógeno y celulosa. Los carbohidratos tienen una isomería óptica relacionada con el carbono asimétrico más alejado al grupo carbonilo, donde está el D. El OH del carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo está a la derecha en la proyección de Fischer. Y L. El OH del carbono asimétrico está más alejado del grupo carbonilo, que está a la izquierda. Una aldosa es un tipo de monosacárido que contiene un grupo aldehído, CHO, en su estructura, y es un grupo funcional que se encuentra en el extremo de la molécula. Sus características principales es que es el grupo funcional aldehído tiene su grupo funcional aldehído en el carbono 1, mientras que la cetosa contiene un grupo cetosa, como por ejemplo la fructosa. Una cetosa es un tipo de monosacárido que contiene un grupo cetona en su estructura. A diferencia de las aldosas, la cetona se encuentra generalmente en el carbono interno y no en el externo de la molécula. Sus características principales es que tiene un grupo funcional cetona en un carbono no terminal. Y algunos ejemplos son la dihidroxicetona, que es una triosa con 3 carbonos, la fructosa, que es una hexosa con 6 carbonos, y la sorbosa, que es una hexosa con 6 carbonos. Ahora vamos a ver la clasificación por el número de carbonos en el caso de los monosacáridos, que se da, por ejemplo, la triosa tiene 3 carbonos y son el gliceraldehído y hidroxicetona. La tetrosa, que tiene 4 carbonos y son la eritrosa y tetrosa. La pentosa, que tiene 5 carbonos y son la ribosa y desoxirribosa. La hexosa, que tiene 6 carbonos y son la glucosa, fructosa y galactosa. Y por último la heptosa, que tiene 7 carbonos y es la ácido-heptulosa. Ahora, los epímeros son isómeros que difieren de la configuración de un solo carbono asimétrico, excepto el carbono anomérico. Se originan cuando un monosacárido cambia la orientación de un grupo OH en uno de sus carbonos asimétricos. Por ejemplo, la glucosa y galactosa son epímeros en el carbono 4. La glucosa es un tipo de aldosa hexosa. Tiene un grupo funcional aldehído en el C1 y tiene una forma cíclica que es pirano con 6 miembros y tiene un enlace en que forma M-acetal al ciclicarse. Tiene propiedades que son como que es soluble en agua, puede formar glucósidos y en azúcar reductora. La fructosa es un tipo de cetosa hexosa con grupo funcional cetona en C2 con una forma cíclica furanosa que es 5 miembros y tiene un enlace en forma M-acetal al ciclicarse. Sus propiedades es que es muy soluble en agua, es más dulce que la glucosa y también puede formar glucósidos y enlaces con otros azúcares. Otro concepto es el del enlace M-acetal, que se forma cuando el grupo carbonilo de un monosacárido como el aldehído o la cetona reacciona con un grupo hidroxilo OH de la misma molécula. El resultado es un anillo cíclico y un carbono anomérico. Por ejemplo, en la glucosa lineal se da una glucosa cíclica o una glucopirinosa. Entonces, la formación de los piranos y furanos es que los piranos son anillos de 6 miembros, que son por ejemplo la glucosa, que da la glucopirinosa, y los furanos, que son anillos de 5 miembros, que son por ejemplo la fructosa, que da la fructofurunosa. La formación depende de que OH reacciona con el carbono carbonílico.
En la aldosa generalmente reacciona el pírano y en la cetosa generalmente el furano. Otro concepto que vamos a observar es el del carbono anomérico, que es el carbono que estaba en el grupo carbonilo antes de la ciclicación. Una definición es que los alfanómeros, donde el OH del carbono anomérico está hacia abajo, y el betanómero, donde el OH del carbono anomérico está hacia arriba. Los anómeros alfa y beta. Cuando un monosacárido se cicla, el carbono que antes era carbonilo se convierte en el carbono anomérico. El alfanómero es, como ya se dijo, el OH del carbono anomérico apunta hacia abajo. En el betanómero, el OH del carbono anomérico apunta hacia arriba. La importancia es que este carbono determina cómo se unirán los azúcares en los enlaces glucosídicos. Un enlace glucosídico se forma entre un carbono anomérico de un monosacárido y un grupo OH de otro monosacárido, por ejemplo la formación de la maltosa. El enlace glucosídico alfa y beta. El alfa glucosídico, el carbono anomérico que participa está en el alfa, por ejemplo la maltosa, almidón, el glucógeno, donde todos tienen enlaces alfa. Su característica es que pueden ser digestionables por enzimas humanas, la amilasa. Los beta-glucosídicos, el carbono anomérico que participa está en beta. El ejemplo es la celulosa. Su característica es que no es dirigible por humanos en forma de fibras resistentes. Un elemento también importante son los disacáridos. Los disacáridos más importantes son los maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa va a tener un enlace alfa, la lactosa un enlace beta y la sacarosa un enlace alfa. Los disacáridos, por ejemplo, como ya se dijo, la lactosa está formada por la glucosa y galactosa y sus características es que es el azúcar de la leche. La sacarosa es la glucosa más fructosa y está en el azúcar común. La maltosa es glucosa más glucosa y es el producto de la digestión del almidón. Los polisacáridos más importantes son el glucógeno, el almidón y la celulosa. Derivados de los carbohidratos son los alditoles y las glucosaminas.